Hola, mi nombre es Naomi Durán Pérez. Hoy quiero hablarles de un caso muy relevante en el ámbito de los derechos laborales, el caso Lagos del Campo vs Perú, y la resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este video, analizaremos si la decisión de la Corte fue adecuada o no, los derechos laborales que fueron vulnerados y cómo habrían sido las implicaciones si este caso hubiera ocurrido en México. Además, exploraremos qué leyes mexicanas protegerían a un trabajador en una situación similar y qué convenios internacionales ratificados por México respaldan la defensa de los derechos laborales. Este tema es de gran relevancia no solo para entender la protección de los derechos humanos, sino también para comprender el contexto laboral en Latinoamérica. Comencemos con mi opinión sobre la resolución de la Corte. Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos actuó de manera adecuada al proteger los derechos fundamentales del señor Lagos del Campo. La Corte reconoció que su despido fue injustificado y violó su derecho a la estabilidad laboral, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Es importante resaltar que la Corte, al interpretar el artículo 26 de la Convención Americana, sentó un precedente clave al considerar los derechos laborales como parte de los derechos humanos. Este enfoque refuerza la idea de que las personas tienen el derecho a trabajar en condiciones justas y dignas, y que los despidos arbitrarios son una violación grave a estos derechos. Derechos laborales violentados. En este caso, se vulneraron varios derechos laborales protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a la estabilidad laboral. El despido fue injustificado y arbitrario, violando el derecho de Lagos del Campo a mantener su empleo. Derecho a condiciones dignas de trabajo. El despido afectó su pensión de jubilación y su rol como representante de los trabajadores, lo que desmejoró sus condiciones laborales. Derecho a la libertad de asociación. Al ser despedido, Lagos del Campo fue impedido de seguir defendiendo los derechos de sus compañeros. Derecho a una tutela judicial efectiva. A pesar de los esfuerzos judiciales en Perú, no se le garantizó un debido proceso ni un recurso efectivo. Principios rectores del derecho del trabajo en México que fueron violentados. Si este caso hubiera ocurrido en México, varios principios fundamentales del derecho del trabajo también habrían sido violentados, entre ellos: estabilidad en el empleo. En México, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo protegen a los trabajadores contra despidos injustificados. El artículo 123 constitucional y el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, LFT, habrían sido vulnerados. Protección al trabajador. El trabajador es la parte más vulnerable en la relación laboral. Al no garantizarse su protección, se violaría este principio consagrado en el derecho laboral mexicano. Libertad sindical y de asociación. Lagos del Campo fue despedido por su rol como representante de los trabajadores, violando la libertad sindical, protegida en México por el artículo 123 constitucional y los artículos 354 a 387 de la LFT. Justicia social. No se le garantizó un proceso justo, violando el principio de justicia social en México, que busca el equilibrio entre los derechos del trabajador y del empleador. ¿Qué habría sucedido si el trabajador fuera mexicano? Si Lagos del Campo hubiera sido mexicano, su caso habría seguido un proceso diferente bajo la Ley Federal del Trabajo, LFT. Podría haber demandado a su empleador por despido injustificado y solicitado su reinstalación o indemnización. Su caso habría sido presentado ante los tribunales laborales, creados tras la reforma laboral de 2019, o ante las antiguas juntas de conciliación y arbitraje. De haberse comprobado el despido injustificado, habría tenido derecho a 3 meses de salario como indemnización, además de salarios caídos y prestaciones. Por ser representante de los trabajadores, Lagos del Campo tendría una protección adicional contra despidos arbitrarios. ¿Tendría la protección de alguna ley o no? Sí, Lagos del Campo habría tenido protección bajo diversas leyes mexicanas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 123 lo habría protegido contra el despido injustificado y le habría garantizado la libertad de asociación y de expresión. Ley Federal del Trabajo, LFT. El artículo 47 exige que los despidos estén justificados. Además, los artículos 354 a 387 protegen la actividad sindical. Ley del Seguro Social.
en caso de despido injustificado, tendría derecho a las contribuciones del Seguro Social no pagadas. Ley de amparo, habría podido solicitar protección por la violación de sus derechos constitucionales. Convenios internacionales ratificados por México. Además de las leyes nacionales, Lagos del Campo estaría protegido por varios convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por México. Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, protege el derecho a formar y participar en sindicatos. Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, protege a los trabajadores contra despidos por actividad sindical. Convenio 135 sobre la protección de los representantes de los trabajadores, establece una protección especial para representantes como Lagos del Campo. Convenio 111 sobre la discriminación en empleo y ocupación, prohíbe la discriminación laboral por actividad sindical. Conclusión. En resumen, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lagos del Campo vs Perú fue adecuada y justa, ya que protegió varios derechos laborales fundamentales como la estabilidad en el empleo, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Estos derechos son esenciales para garantizar que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias injustificadas. Si este caso hubiera ocurrido en México, el trabajador habría contado con una amplia protección bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, que garantizan tanto la estabilidad laboral como el debido proceso. Además, los convenios internacionales ratificados por México, como los de la Organización Internacional del Trabajo, refuerzan estas protecciones y aseguran que los derechos de los trabajadores sean respetados a nivel internacional. Este caso es un claro ejemplo de cómo los derechos laborales y humanos se entrelazan, y de la importancia de contar con un marco legal robusto que proteja a los trabajadores de abusos. Sin duda, es una lección valiosa tanto para los profesionales del derecho como para la sociedad en general. Muchas gracias por su atención y por acompañarme en este análisis. Espero que la información haya sido clara y que hayan comprendido mejor los aspectos legales de este caso. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en dejarlo, estaré encantado de responder. Hasta la próxima.